de Dios, hermanos, allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, leemos la palabra de Dios en ese versículo 23 hasta el 27. Amén. 8 de San Mateo, capítulo 8 de San Mateo, verso 23 al 27. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos esta palabra. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, aleluya, y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Un saludo a todos los amigos que nos ven en el canal. Gloria al Señor. Queremos hablar sobre la estabilidad. Estabilidad es algo firme. Estabilidad es algo que permanece. Estabilidad es algo, hermanos, que se mantiene. Amén. Para una nave, gloria al nombre del Señor, poderse mantener en el mar, necesita eso, precisamente, la estabilidad. Gloria al Señor, gracias, hermano. Entonces, tenemos, hermanos, ese ejemplo en la Biblia, hermanos, donde un viento, dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ese momento, hermanos, dice que las olas cubrían la barca. Eso es algo que desestabiliza cualquier nave. Amén. Por lo grande de las olas, porque las olas eran más grandes, gracias, que cubrían la barca, iban por encima de la barca, y gloria al nombre del Señor. Eso hace que las embarcaciones se desestabilicen, hermanos, que sean llevadas por el viento, que sean quitadas de su rumbo, que pierdan su rumbo hacia donde se dirigen. Entonces, hermanos, quienes iban allí en esa barca, algunos de ellos eran pescadores, y ellos trataron de luchar contra estas olas y no pudieron estabilizar la barca, hasta que decidieron despertarle al Señor Jesucristo, amén, para que les ayudara. Mire, hermanos, un pescador, una persona que trabaja, hermanos, precisamente, que ese es su oficio en el mar, pescando, pues sabe cómo afrontar una tempestad, sabe cómo salir de unas olas tan grandes, pero ellos no pudieron hacerlo. Entonces, el recurso que les quedaba era pedirle a su Señor que por favor Él les ayudara a controlar esa barca donde iban. Y el Señor es quien da la estabilidad. Amén. El Señor es quien tiene el control de todas las cosas, y Él se levanta, hermanos, y lo primero que les dice, gloria al Señor, es les reprocha y les dice: ¿por qué no tenéis fe? Viniendo a sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo
grande bonanza. Mire, hermanos, el Señor aún en el mar puede dar estabilidad. Amén. Porque las olas llevan de un lado para otro. Amén. Cambian el rumbo de la nave, desestabilizan. Hermanos, hacen cuando el viento, hermanos, azota, esa tempestad azota la barca, hermanos, eso hace que la gente tenga miedo. Eso hace que la gente tenga temor. Porque mire lo que ellos dicen. Dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viendo sus discípulos, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Mire, ellos estaban asustados, tenían temor. El Señor dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El Señor puede dar estabilidad a lo que la tempestad ha desestabilizado. Y era esa barca, amén, era esa barca en el mar. El Señor le da la estabilidad que necesitaba, hermanos, reprendiendo ese viento, lo cual da a entender, hermanos, que no hay nada que se levante contra Dios, que no hay nada que se levante contra la obra de Dios, amén, que no se estabilice. Amén. Que el Señor no pueda estabilizar. Dios puede estabilizar. Amén. Cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier viento que se levante para dañar, para destruir, para causar miedo, para causar temor. Hermanos, Él es el dueño de esa obra. Amén. Es el dueño de esta obra y Él puede, amén, enfrentar cualquier situación que se presente dentro de su obra. A veces se presentan situaciones dentro de la obra, hermanos, cuando un pastor cae, cuando un creyente, cuando un miembro de la iglesia, hermanos, y parece que como que hasta ahí fuera todo. Amén. Porque hemos vivido, porque dentro de esta obra se han vivido, hermanos, situaciones difíciles. Y el año pasado, hermanos, y aquí, hermanos, en la iglesia vivimos esa tempestad que vino. Amén. Gloria al Señor. Pero los que estábamos subidos en la barca, amén, los que estábamos confiando en Dios, esperamos, hermanos, que Él reprendiera los vientos y que Él estabilizara, amén, que se calmara la tempestad. Y aquí estamos. Amén, hermanos. Aquí estamos, aquí nos tiene el Señor, porque parecía que las olas que se levantaron iban a negar esta obra. Amén. Se veía venir, hermanos, una fuerte tempestad y llegó y sacudió. Amén. Pero el que es dueño de esta obra, el Señor Jesucristo, así como reprendió el viento y se aquietó el mar, así también el Señor da la estabilidad a su pueblo, da la estabilidad a su obra. Amén. Hermanos, cuando usted se sienta sacudido por una ola, amén, cuando usted se sienta, hermanos, en su parte física, en su parte espiritual, en su parte moral, en cualquier área de su vida, hermano, clámele al dueño de su vida, clamémosle al Señor Jesucristo. Vayamos a Él y digámosle: Señor, estamos a punto de perecer, le dicen los discípulos al Señor Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Mire que lo que nos da a entender esta palabra es que tendremos sacudones. Amén. Se levantarán olas contra nuestra vida. Se levantarán olas, hermanos, que pretenden, hermanos, sacarnos de la barca y hundirnos. Amén. Pero si el Señor va en ese barco, si el Señor está en nuestra vida, amén, si el Señor está en nosotros, tenemos una ventaja muy grande. Y es que la tempestad, es que las olas que vengan no podrán hundir nuestra vida.
no podrán hundir nuestra barca, porque ahí está Él. Amén. Si nosotros no tenemos la fe suficiente, si nosotros no tenemos la estabilidad suficiente, entonces Él sí tiene poder para estabilizar la barca y por consiguiente nuestra vida también, darle esa estabilidad. Amén. Eso lo vemos en la naturaleza, eso lo vemos, hermanos, también en la vida de una persona, porque si vamos al verso 28 de ese mismo capítulo, gloria al Señor, si vamos al versículo allí de San Mateo, capítulo 8, verso 28, nos vamos a encontrar, dice, cuando llegó a la otra orilla, gloria al Señor, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Gloria al Señor. El Señor encuentra a dos personas que estaban desestabilizadas espiritualmente. Amén. En su vida espiritual estaban endemoniados. Amén. Estaban, hermanos, la gente le tenía miedo, la gente le tenía temor a estos demonios que estaban en estos hombres. Dice que vinieron al encuentro. Estas dos personas estaban desestabilizadas. Amén. Estas dos personas estaban desestabilizadas psicológicamente, espiritualmente. Estaban endemoniados, estaban poseídos por estos demonios, pero dice que vienen. Amén. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Verso 29 estoy leyendo. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir al hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mire, hermano, lo que pasa cuando el Señor llega a la vida de una persona. Gloria al Señor. Cuando el Señor llega, si vamos al Evangelio según San Marcos, hermanos, y vemos la estabilidad que Dios puede darle a una persona endemoniada, a una persona que estaba poseída por demonios. Gloria al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Allí vamos a encontrar, hermanos, gloria al nombre del Señor, cómo Dios le dio estabilidad a la vida de estas personas. Dice que, gloria al nombre del Señor, esta gente, hermanos, allí nos amplía un poco más sobre la condición de estos endemoniados. En el verso 3 nos dice que dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Miren lo que pasa allí, hermanos, que estos demonios, hermanos, tenían totalmente desestabilizada la vida de estos hombres. Amén. Pero llega, dice el verso 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aleluya. Y miren lo que pasa, hermanos, cuando el Señor
hace algo en la vida, le da estabilidad a la vida de una persona. En el verso 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Amén. Entonces miren lo que sucede, hermanos. El Señor hace que esa persona entre en su juicio cabal, que esa locura que habían producido los demonios en la vida, hermanos, abandonaran este hombre y lo dejaran libre. Y este hombre dice que estaba vestido, que estaba, gloria al nombre del Señor, en su juicio cabal. Y vienen a Jesús, el verso 15, y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Normal, una persona normal, vestida, una persona normal, hermanos, en su juicio cabal. Y eso es para sorprenderse uno. Hay personas, hermanos, que han gastado mucho dinero, hermanos, para que una persona, un familiar, un hijo, un esposo se sale de una posesión de demonios. Yo les digo, hermanos, porque nosotros vivimos esa experiencia. Mi padre, hermanos, hace más de unos 30 años atrás, nosotros vivimos esa experiencia. Mi padre hipotecó la finca, hermanos, para llevar a mi hermana, que estaba poseída de un espíritu, hermanos, de un demonio. Nosotros no conocíamos el evangelio, hermanos, y la llevaron a Bogotá, a los mejores especialistas que habían en ese tiempo, hermanos, las clínicas donde trataban las personas locas, ¿cierto? Las personas que tenían que sufren de estos desvíos mentales, hermanos, y estuvo internada allá, y como llevaba plata, pues la atendieron, hermanos, pero al ver que no tenía ninguna mejoría, hermanos, y que ya se había invertido mucho dinero, hermanos, entonces le dijeron a mi papá, a mi mamá, que estaban con ella en Bogotá: llévensela, no podemos hacer nada por ella. Y todavía quedaba una plata por ahí de ese préstamo que había hecho mi padre, hermanos, y se la llevaron para un sitio, hermanos, donde había un médico, hermanos, que persona que llegaba allá, persona que la alentaba, eran escasos los casos que este médico no alentaba, hermanos, y se la llevaron para allá, hermanos, y en Campo Alegre, hermanos, y allá la tuvieron otro tiempo, y este médico también les dijo lo mismo a mi papá y a mi mamá: llévensela porque no podemos hacer nada por ella, manténganla dopada, hermanos. Y así pasó mucho tiempo, hermanos, hasta que en lo último, hermanos, le aconsejaron a mis padres que la llevaran donde un brujo, hermanos. Y peor la situación, ni los brujos no pudieron, hermanos, ni los brujos no pudieron, porque la brujería, hermanos, trabajan con otros demonios que sean más poderosos que ellos. Y si el brujo tiene un demonio más poderoso que el que está en la persona, pues lo apacigua, lo aplaca, lo echa fuera, pero entra el demonio del brujo. Y por eso es que mucha gente dice que fueron donde el brujo y que el brujo fue la solución para el problema y que de ahí para acá se alentó. Pero espere que se muera esa persona. Esa vida la reclama el brujo. Esa vida la reclama ese demonio que poseyó esa persona ahí cuando la hizo libre. Y hay mucha gente que comienza a hacerle propaganda a ese brujo: no, que mire que yo lo llevé donde el brujo y que me sanó. Que me sanó el hijo, que me sanó la hija, que me sacó el entierro que había en la finca, que el maleficio que me habían hecho me mostró, los gusanos, los sapos que tenía él, que le habían colocado. Y la gente cree, dice: uy, sí, le sacó el maleficio, uy, sí, lo libertó, pero lo libertó con un demonio más poderoso que el que tenía esa persona. Y esa vida queda poseída.
por ese demonio. La persona queda bien, pero el día que se muera, ese demonio reclamará esa vida y al infierno. Amén. Entonces mucha gente se confía de eso. Se confía de eso, que porque lo hicieron libre. Pero cuando el Señor Jesucristo liberta, es Él el que entra en el corazón de esa persona. Amén. Y el día que esa persona debe de existir, ese día, hermanos, si ha vivido en santidad, va para el cielo. Amén. Entonces, ¿de qué le sirve a uno ser sano si se va a condenar? Amén. ¿De qué le sirve a uno recibir un milagro, hermanos, si la vida de uno se va a perder en el infierno? Es mejor recibir a Cristo, es mejor recibir al que puede hacer, hermanos, al que puede sanar nuestro cuerpo y salvar nuestra alma. Amén. Entonces, esto es una estabilidad. Dios le da estabilidad a la vida de una persona atormentada por demonios. Pero también vemos, gloria al nombre del Señor, que Dios da estabilidad, gloria al nombre del Señor, allí en Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria al Señor. Es otra parte de la estabilidad, pero les dejé inconcluso el testimonio de mi hermana. Ya cuando ninguno pudo, hermanos, ni la ciencia médica, ni los especialistas, ni los brujos, ni hechiceros, hermanos, ya cuando no tenía mi papá un solo peso, hermanos, de ese préstamo el cual había hecho para hipotecar la finca, hermanos, que había hipotecado la finca para invertirle a la salud de mi hermana, pues vino un grupo de evangélicos y oraron por ella, hermanos, y la primera vez que oraron no sucedió nada, pero ellos dijeron: si ustedes nos dan permiso de venir a hacer ayunos y de seguir orando por esa muchacha, nosotros seguimos viniendo. Y mi papá, que era bien católico, hermanos, y que estaban angustiados y desesperados, les dijo: pues vengan, hermanos. Y yo recuerdo que ellos venían todos los lunes, venían 6, 7 personas, y hermanos, hasta cierta hora estaban en ayuno allí en la casa reprendiendo. Nosotros nos íbamos a trabajar y ellos quedaban ahí en la casa, hermanos, y cuando llegábamos a la hora del almuerzo, nosotros oíamos que reprendían. Ahora entendemos que ahora yo entiendo que estaban reprendiendo, porque en ese momento yo lo que oía era una bulla y los unos que fueran en el nombre de Jesús. Esta gente está como loca, decía uno. ¿Qué era esa bulla que hacen? Uno venía, almorzaba y nos íbamos, y ya por la tarde le ministraban, hermanos, a ella, y duraron así varios meses, hermanos, como unos 3 meses, le pongo yo, no sé exactamente cuánto, como unos 3 meses estuvieron viniendo todos los lunes, venían ellos los lunes o los martes, hermano, y esa muchacha, o sea, mi hermana, fue recuperándose poco a poco, fue, hermanos, siendo libre de esa posesión demoníaca que tenía, y el Señor la hizo libre hasta el día de hoy. Y decirle a Dios, está perseverando en los caminos del Señor. Pero ella tuvo una experiencia después de eso, y era cada vez que se apartaba de Dios, volvían los demonios. Cada vez que ella dejaba de orar y se iba por allá a San Pedriar, se iba por allá a las fiestas de desierto, de patronales y a bailes y a discotecas, volvía, hermano, y los demonios y la atacaban. Entonces la defensa de ella era volver a la iglesia. Y así varias veces ella fue muy descuidada en esa parte, y cuando se sentía bien, entonces se pintaba otra vez y se colocaba la ropa de irse a mostrar su cuerpo por allá, hermanos, y arrancaba otra vez y de por allá otra vez endemoniado, hermanos. Nosotros que no conocíamos el evangelio, pues decíamos: se volvió a enfermar. La encerraban en una pieza, hermanos, la encerraban en una pieza hasta que ella otra vez tal vez luchaba allí, le pedía perdón a Dios y salía y volvía para la iglesia. Y así se la pasaba hasta que un pastor le dijo:
Digo, mire, su problema radica en que usted tiene que serle fiel a Dios todo el tiempo. El día que usted deje de ser fiel a Dios se endemonea. Entonces está en usted. Tome una decisión y es servirle a Dios siempre y va a vivir alentada y hasta el día de hoy. Amén. Vive alentada. Yo creo que no le quedan deseos de apartarse del Evangelio. Aleluya. Porque ya sabe lo que le espera allá. Amén. Porque lo vivió más de 10 veces, hermanos. Más de 10 veces tuvo esa experiencia. Se iba de los caminos del Señor y se enfermaba, se enloquecía, los demonios volvían allí. Entonces, hermanos, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que Dios busca con una persona? Cuando Dios le da estabilidad a una persona, hermanos, que le sirva a Él. Amén. Que le sirva a Él. Ahora sí vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, verso, ¿qué les dije? Gloria al Señor. 24, 7, 24, gracias. Dice, gloria al Señor. Ya habíamos leído, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mire, volvemos a los vientos. Soplaron vientos, vinieron ríos, vino tempestad, vienen huracanes, viene lo que venga, pero la casa se mantiene firme porque es otra forma de estabilidad. Aún en la construcción de casas tiene que haber una estabilidad. Amén. Y más si estamos, más si se está construyendo en una parte donde el terreno es inestable. ¿Qué quiere decir que es inestable? Que se está moviendo, que se está corriendo el lugar donde nosotros estamos. Nosotros estamos en un mundo inestable, hermano. Amén. En un tiempo, hermanos, hay paz, en otro tiempo hay guerra, en un tiempo hay salud, en otro tiempo hay enfermedad, en un tiempo hay vida, en otro tiempo hay muerte. Amén. Estamos en una estabilidad, hermanos, que no podemos contar con una paz, amén, duradera. No, en cualquier momento esto, hermanos, se delica otra vez. Entonces, uno, hermanos, cuando hay estabilidad de parte de Dios, no interesa en qué circunstancia nos encontremos. Dice que soplaron vientos, vinieron ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero que esa casa se mantuvo porque los cimientos de esta casa eran estables, tenían estabilidad, estaban sobre una roca, hermanos, así de que no se movía. Amén. Mire lo que dice el Salmo, miremoslo un momento, hermanos. Mire lo que dice el Salmo capítulo, gloria al Señor, perdón, segunda de Samuel 22:2. Segunda de Samuel 22:2. Miremos lo que dice, hablando de la roca. Amén. O sea, literalmente una persona que edifica sobre una roca, porque una roca no es una piedra. Amén. Una roca no es una piedra, una roca es una peña. Eso es, gloria al Señor. Esa es una roca, o sea, es una piedra gigante, es una piedra inmensa. Gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 22:2. ¿Qué dice? Si alguien puede leerlo. Dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Gloria al Señor. 22:2. Lo quiero leer aquí, hermanos, para que quede, para que lo puedan escuchar. Dijo Jehová es mi roca. Leamos desde el verso 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Aquí se está colocando un ejemplo
que quien edifica la casa sobre la roca no cae. Vienen vientos, vienen tormentas, vienen las olas, pero la roca es estable y por tanto la casa también es estable. Pero mire lo que dice el salmista David: Jehová es mi roca y mi fortaleza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en el Salmo 89, 26 dice: tú eres mi Dios y la roca de mi salvación. Amén. Gloria al Señor. Pero también dice la palabra en primera, aleluya, de Corintios 10:4. ¿Qué dice primera de Corintios 10:4? Por favor, miremoslo. Primera de Corintios 10:4, hablando de la roca. Gloria al nombre del Señor. Para esa roca, primera de Corintios capítulo 10, verso 4, dice que bebieron de la roca. 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria al nombre del Señor. El Señor le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Cristo está edificada la iglesia. Amén. Cristo es la roca, Cristo es la estabilidad. Amén. De una obra, de una iglesia. Si nosotros nos estabilizamos sobre nuestro Señor Jesucristo, hermano, no hay nada que nos mueva. Gloria al nombre del Señor. No hay pruebas económicas, no hay pruebas físicas, no hay pruebas familiares, espirituales, morales. No hay nada que nos pueda mover de esa roca, porque estamos estables. Cuando una casa se construye, se echan los cimientos, las bases, hermanos, se colocan allí los cimientos de esa casa sobre una roca, no se caerá. Si nuestra vida está fundamentada sobre el Señor Jesucristo, nuestra vida se mantendrá firme. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando nuestra vida no está firme, gloria al nombre del Señor, cada uno, hermanos, sabe cómo ha edificado. ¿Sobre qué ha edificado, hermanos? Si ha edificado sobre el Señor Jesucristo o si ha edificado sobre sus propios fundamentos. Porque allí el pasaje de Mateo nos dice también que hubo otro que edificó sobre la arena y vinieron vientos, vinieron ríos y se le cayó la casa. Amén. ¿Por qué algunas personas no pueden perseverar en la vida cristiana? ¿Por qué algunas personas no pueden permanecer? ¿Por qué algunas personas no pueden seguir con eso? Porque no se han fundamentado sobre Cristo. Amén. Porque cuando uno entrega su vida totalmente a Cristo, puede crecer. Amén. Puede echar raíces, puede crecer, puede florecer, puede dar frutos. Amén. Pero cuando no, hermanos, la vida de uno se cae en cualquier momento. Puede llegar hasta cierto tiempo de crecimiento, hermanos, y luego se caerá. Amén. Pero cuando uno se fundamenta en Cristo, hermanos, no hay desprecio, no hay calumnia. Si otro tropieza, si otro cae, hermanos, uno sigue firme, uno sigue estable. De eso habla la estabilidad, de estar firmes, de estar, hermanos, allí fortalecidos. Amén. Gloria al nombre del Señor. De saber en quién hemos creído, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es nuestra roca, que es nuestra estabilidad. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por permitirnos, Señor, aleluya, estar en una obra estable, en una obra que tiene estabilidad, en una obra que los fundamentos donde estamos, Señor, allí parados, es nuestro Señor Jesucristo.